los peruanos que el fujimorismo, en torno a su líder histórico, Alberto Fujimori, y a su legado político, incluidos los aciertos y los delitos cometidos durante su gobierno y la actuación de sus hijos políticamente visibles, ¿no es cierto?, Keiko y Kenji. Giran dos posturas que son irreconciliables, tan irreconciliables que, de hecho, en Palacio de Gobierno hay un presidente altamente impopularidad que le debe su triunfo en parte, y en una parte muy importante, precisamente al voto antifujimorista. Esta semana el Tribunal Constitucional ha decidido restituir el indulto, hay que decirlo, el cuestionado indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos observó y la Corte Suprema decidió aquí en el Perú revertirlo, devolviendo a prisión al exmandatario, habiendo recuperado ya su libertad por varios meses. Eso ocurrió, ¿no?, luego de diciembre del 2017. Hay que decir que Pedro Pablo Kuczynski alegó razones humanitarias, pero lo que en realidad hubo, y eso lo tenemos claro, es que aquí hubo un acuerdo político, porque el presidente, haciendo uso de la prerrogativa que es exclusiva del mandatario, otorga la gracia presidencial en esta coyuntura tan precaria para él. Acababa de salvarse por un pelo de un primer pedido de vacancia. ¿Cómo se salvó? Con los votos de Kenji Fujimori y sus autodenominados Avengers. ¿O nos hemos olvidado de eso? Hay que convenir también que nadie debe morir en prisión. Esa sería una crueldad, una inhumanidad, y que incluso la legislación internacional contempla que incluso para delitos de lesa humanidad, el reo no debe morir en cárcel. Entonces, en teoría, la vida del reo Alberto Fujimori estaba en peligro y corría peligro si seguía en prisión, tomando en cuenta que, de hecho, cada vez que ha necesitado atención médica y como corresponde, ha salido a recibir atención médica especializada, una prerrogativa que no tienen todos los reos que están en esa misma situación y que no tienen el poder político para promover sus indultos, aun cuando los merecen. De eso hace ya 5 años. Hace 5 años. El Tribunal Constitucional ha decidido restituir este indulto bajo los argumentos que hasta la fecha no conocemos porque no han sido públicos. Entonces, aún así, el fallo debe respetarse. Sin embargo, este fallo no borra de ninguna manera todos los delitos cometidos durante la dictadura fujimontesinista. Y hablamos de delitos de corrupción, pasando por crímenes de violación a los derechos humanos y, por supuesto, la indignidad de haber renunciado al cargo por fax. Richard Apolo. Por 32 años su figura ha desatado sentimientos encontrados en los peruanos. Por 32 años su nombre ha sido objeto de encarnizadas polémicas. Por 32 años, y sobre todo los últimos 10, el factor Fujimori ha llegado incluso a ser tan gravitante en la política peruana, incluso inclinando la balanza electoral en desmedro de su propio partido político. Por el rechazo a Fujimori es que se han elegido a Toledo, a García, a Humala, a Kuczynski y ahora a Castillo. La pregunta es hasta cuántas veces más elegiremos a presidentes por rechazar al Fujimorismo. Así es la figura del expresidente Alberto Fujimori, capaz de desatar el amor más apasionado en unos y a la vez el odio más recalcitrante y visceral en otros. Y en este nuevo capítulo, en torno a la restitución del indulto presidencial a Fujimori, no es la excepción, poniendo nuevamente a los peruanos en veredas contrarias. De un lado, a los que festejan el fallo del Tribunal Constitucional, y del otro, a quienes, buscando que Fujimori, condenado a 25 años por sus crímenes, se mantenga y muera en prisión. Aquí, allá, el pueblo vencerá. Todavía hay fracturas en nuestra sociedad muy grande y hay un elemento que surge, que irrumpe con fuerza cuando vemos este y otros casos, que es el elemento de impunidad. En general, hay una sensación muy grande en nuestra sociedad, más allá del caso Fujimori, de impunidad, que se puede delinquir y que finalmente no se termina pagando,
que se puede tener que pagar una reparación civil millonaria y que se termina incumpliendo. Con libertad hay Feliz Navidad, feliz Navidad. mucho mejor feliz Navidad. Cuando Alberto Fujimori abandonó el 5 de enero del 2018, la clínica donde se encontraba internado, habían pasado 11 días desde que Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado en plena Nochebuena la gracia presidencial del indulto. Ahora no tenía que volver como tantas veces lo había hecho de la clínica al penal Barbadillo. Ahora el expresidente era un hombre libre. Sin embargo, los Mamani videos y la posibilidad de un supuesto negociado entre Kenji Fujimori y el entonces presidente PPK de brindar indulto a Fujimori a cambio de votos que impidan su vacancia en el Congreso avivó la polarización en las calles. Pero no fue sino un juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema que dejó sin efecto el indulto al encontrar, decía, una serie de irregularidades en la dación de la gracia presidencial, mandando así, de regreso y sin escala, a Alberto Fujimori al penal de Barbadillo. Ni las lágrimas de Keiko Fujimori, ni el arrepentimiento de la bancada de Fuerza Popular, ni el pedido del propio expresidente Fujimori sirvieron de nada. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. Recordemos lo que pasó en el 2017, la propia Keiko Fujimori criticando el procedimiento de indulto y el intercambio de Kenji Fujimori de votos para la no vacancia del expresidente Kuczynski contra el indulto, ¿no? Eso fue bastante aparente y de hecho hay una investigación judicial al respecto. Desde que Alberto Fujimori irrumpió con su tractor en las elecciones presidenciales de 1990, el apellido Fujimori se ha mantenido desde entonces activo dentro de la arena política peruana. Y aunque con el correr del tiempo, el arrastre fujimorista ha ido disminuyendo y alcanzado para, aunque sin éxito, estar en los tramos finales de las 3 últimas elecciones presidenciales. Y no cabe duda que Alberto Fujimori, aún encerrado en Barbadillo desde hace 15 años, condenado por atroces crímenes, ha sido, quiera sí o no, la piedra angular y polémica que aún sostiene la corriente fujimorista existente en el país. Yo no soy fujimorista, nunca lo he sido y he combatido fujimorismo y además él me persiguió, pero tampoco se puede guardar resentimientos toda la vida, ¿no? Pero yo creo que a pesar de que fue un gobierno nefasto y a mí nunca me ha gustado en absoluto, han pasado 22 años y me parece que hay que pensar en otras cosas también, no vivir con la obsesión del pasado. Pero el pasado fujimorista, y sobre todo la figura de Alberto Fujimori, parece ser como un boomerang que de cuando en cuando vuelve para sacudir y remecer la política peruana, desatando el amor y odio que su nombre y presencia generan. Y es que pasaron poco más de 4 años desde que PPK le otorgó a Fujimori el indulto presidencial, ese que luego fue anulado por la Corte Suprema, para que esas pasiones desenfrenadas volvieran a desatarse este último jueves, cuando el Tribunal Constitucional, máximo órgano jurisdiccional en el país, decidiera restituir el indulto al expresidente Fujimori. La polémica y las críticas nos hicieron esperar. Las más ácidas, incluso, han venido desde el propio gobierno, que no solo ha arremetido contra los miembros del tribunal, sino además han propuesto la desaparición del TC. En mi opinión es un desatino plantearlo así, y de hecho el presidente del Consejo de Ministros Torres lo señala desde hace ya bastante tiempo. Creo yo que aquí se están mezclando las cosas. La institución del Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución, las debilidades que tiene como organismo, recordemos que tienen 5 de los 6 magistrados en este momento tienen mandato vencido por aproximadamente 3 años. Cuando ese mismo Tribunal Constitucional convalidó el cierre del Congreso de Fujimori y todo el mundo, esos mismos que hoy día dicen que hay que desaparecer al tribunal, esos mismos aplaudían, ¿no? Entonces uno tiene que saber encajar los fallos del tribunal. A veces a uno no le gusta, a veces no le gusta, pero existe el tribunal y para eso está. Digamos, no es porque el tribunal resolvió ahora como no les gustó,
que hay que cerrarlo, hay que anularlo, hay que lapidarlo, o que es un tribunal político. El fallecimiento tiempo atrás de uno de los 7 miembros del Tribunal Constitucional obligó en adelante a que, en un eventual empate de votos, el presidente del tribunal, Augusto Ferrero, sea el dirimente, el que rompa el desempate. Y así sucedió el jueves último, cuando el voto del presidente Augusto Ferrero permitió que se declarara fundada la demanda de habeas corpus por la cual se solicitaba la nulidad de la resolución del juez penal de la Corte Suprema, que en el 2018 anuló el indulto a Fujimori. La polarización empezó de nuevo en el país. Existen aquellos a favor del indulto y aquellos en contra, sobre todo los deudos, de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, crímenes por los que Fujimori fue condenado a 25 años. Deudos que han alzado su voz de protesta, recordando los Mamani videos, que dicen invalidan el indulto humanitario que PPK otorgó en el 2017 a Fujimori. Un reclamo que alcanzaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues decían no entender cómo un hombre condenado por crímenes de lesa humanidad había alcanzado que se restablezca su indulto. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. La sentencia condenatoria no es por delito de lesa humanidad por varias razones. Primero, porque eso no fue materia de la acusación. A uno no lo pueden condenar por lo que no está en la acusación del fiscal. Segundo, porque eso no fue autorizado por Chile. Recordemos que Fujimori había fugado a Chile y fue extraditado desde Chile. Y cuando eso ocurre, el Estado extraditante autoriza los delitos por los cuales debe ser juzgado. Y eso no estaba en la autorización. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido tras el fallo del Tribunal Constitucional, entre otras cosas, no solo que este fallo afecta el derecho a la justicia de las víctimas, sino además, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho indulto no procede para una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Ahora, la Corte Interamericana ha dicho que, textualmente, que restablecer el indulto obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Yo me preocuparía un poco no con respecto al tema de fondo, sino al tema de forma. ¿Cómo puede ser posible que mi futuro juzgador denote preocupación con respecto a un pronunciamiento que todavía no tiene? Y es que si bien es cierto, aún se desconoce el texto final de la sentencia, que nos permita saber su contenido y sobre todo las bases de la resolución que restablece el indulto humanitario, por lo pronto Augusto Ferrero, presidente del Tribunal Constitucional, ha señalado que han fallado, teniendo en cuenta la normativa y estándares nacionales e internacionales, e incluso dice, tomando en cuenta, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con los indultos. Y es que ese punto parece ser el quid del asunto, que podría ser determinante a la hora que la Corte Interamericana emite un fallo definitivo. Es decir, tener claro si Alberto Fujimori fue o no condenado en el 2009 por crímenes de lesa humanidad. Si Fujimori no fue condenado por crímenes de lesa humanidad, ¿por qué muchos afirman que sí entonces? Claro, no ha sido condenado por lesa humanidad, pero todo el mundo asume que sí. De hecho, por ejemplo, ayer una abogada activista de derechos humanos decía, efectivamente, no ha sido condenado por delito de lesa humanidad, pero por el contexto sí es lesa humanidad. Entonces ahora resulta que uno es condenado por el contexto, ¿no? Ese es el quid del asunto, es lo que la Corte va a tener que decir, cómo es que una persona que no ha sido condenado por lesa humanidad se le considera delito de lesa humanidad y por lo tanto inelegible para el indulto. El 25 de marzo, es decir, en 5 días, vence el plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado al Perú, al cual le solicita informe de la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto humanitario que otorgó el presidente PPK a Alberto Fujimori, un hombre que a sus 84 años de edad continúa polarizando a un país que ya ha tenido bastante de desencuentros. La presencia física de Fujimori todavía levanta tempestades.
como hemos dicho, los argumentos que sustentan esa decisión del Tribunal Constitucional a favor y en contra no se han hecho públicos todavía. Sobre el fondo del asunto no podemos pronunciarnos y siendo un fallo del Tribunal Constitucional lo que corresponde es acatarlo, ya lo hemos dicho. Sin embargo, no se agota. El propio presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que todavía queda la instancia internacional nuevamente si es que este fallo debe ser revisado o no, y esa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, lo que veo con preocupación es que inmediatamente después del fallo, que por supuesto a la mitad del Perú, y no sé si la mitad, pero al sector antifujimorista le ha caído muy mal, en la voz del nada menos que del Premier, salga a decir que el Tribunal Constitucional debería desaparecer. Y es grave que en una democracia se hable de torpedear de instituciones independientes y de instituciones que garantizan el ejercicio democrático del poder. Y este gobierno es proclive a este tipo de declaraciones. Desde la campaña, el presidente Pedro Castillo anunciaba que no solamente el Tribunal Constitucional era inútil, sino que debería desaparecer el Tribunal, el Defensor del Pueblo, la ATU, en fin, y la SUNEDU, SUTRAN, todo debería desaparecer, implosionar el sistema, debilitando ya debilitadas instituciones peruanas por este juego político perverso en el que se prioriza el populismo barato antes que los intereses de los peruanos que los han elegido en el Congreso y el presidente de la República para gobernar. El Tribunal Constitucional ha sido el responsable de declarar entre el 2018 y el 2021 6 leyes aprobadas por el Congreso por insistencia y declaradas inconstitucionales porque tienen un sustento precisamente populista, simplemente populista, que no se ajusta a las atribuciones que tiene el Congreso o a la ley de leyes que es la Constitución, y es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete, ¿no es cierto?, y la voz última respecto al tema de la Constitución. ¿Qué debería más bien hacer el Congreso? Abocarse a elegir al 7º miembro del tribunal, porque está incompleto desde el fallecimiento de el doctor Ramos Heredia. Pero además, ¿qué debería hacer? Hacer el recambio, hacer la elección sin la mañosería política, ¿no es cierto?, del cuoteo político y del interés de que se escuche mi posición y esté representada en este colegiado, sino por el interés de proteger una vez más lo poco de institucionalidad que nos queda. Y eso también le corresponde al presidente de la República y al Premier, que es bastante lenguaraz. Vamos con Luciana León. He leído y releído una y otra vez estos chats que intercambia Luciana León